Ready? Buenas noches en este Shabbat. Les habla 12 tribus, Bene Israel. Somos una congregación de hermanos, todos discípulos del Santo Espíritu y de Yeshua como nuestro maestro, procurando aprender cada día más de Jehová y de su preciosa Torá. Y tengamos en cuenta que nuestro principio y nuestro amor por la Torá nos lleva a entre nosotros a hacer estudios y no pretendemos ser ni maestros, ni pretendemos tener la última revelación, ni nada de esto, simplemente aspiramos a que la Torá explique a la misma Torá. Y por eso nos concentramos en que la palabra sea la que nos aclare aquellas cosas que estamos por descubrir a través de la revelación que el Señor trae de su misma palabra. No somos, en ningún momento hay un líder que ordene las cosas acá, sino que somos todos alumnos del Santo Espíritu queriendo conocer más de la verdad de la Torá. Venimos estudiando Apocalipsis 9, estamos desde hace un buen tiempo en Apocalipsis 9 en la quinta trompeta, estudiando la quinta trompeta y viendo lo que corresponde a aquellas langostas que salen del humo del abismo cuando es abierto el abismo. ¿Y por qué nos hemos detenido tanto en esto? Porque creemos que corresponde la quinta trompeta al tiempo que estamos viviendo hoy en día y que nos preparamos para la manifestación, no para, o sea, la aparición visible de un ser que en estos momentos manipula las cosas desde el mundo invisible y que será conocido como el antimashiach, o es conocido bíblicamente como el antimashiach, aquel que viene antes de la segunda venida de Mashiach y que viene a hacerse pasar por el Salvador, el cumplimiento de las promesas de bendición para la humanidad, pero una humanidad sin Elohim, una humanidad sin Jehová, una humanidad que desprecia y una humanidad que controvierte o contradice la Torá. Entonces, esa humanidad la que estamos viviendo hoy en día corresponde a la acción, al trabajo que viene desarrollando estos espíritus que describe Juan como langostas, con el aspecto de las langostas. Entonces, Luigi, nos regalas por favor Apocalipsis 9, 1 al 12 para ponernos en contexto y concentrarnos en lo que veremos el día de hoy. Sí, dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y del pozo subió un humo como el humo de un gran horno, y a causa del humo del pozo fueron entenebrecidos el sol y el aire. Y del humo salieron langostas a la tierra, y les fue dado poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Y les fue dicho que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Ja Elohim en la frente. Y les fue dado no que los matara, sino que fueran atormentados durante 5 meses. Y su tormento era como el tormento que causa el escorpión cuando hiere a un hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y de ningún modo la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la batalla, y sobre sus cabezas había como coronas, al parecer de oro, y sus caras eran como rostros de hombres. Tenían cabelleras como cabelleras de mujeres, y sus dientes eran como de leones, y tenían corazas como corazas hechas de hierro. El estruendo de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos que corren a la batalla. Tenían colas semejantes a la de los escorpiones con aguijones, y su poder estaba en sus colas para dañar a los hombres durante 5 meses. Sobre ellas tiene por ángel al del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego tiene por nombre Apolión. El primer ay pasó. He aquí, después de esto, vienen aún 2 ayes. Decíamos que en ningún momento Juan dice que tenga aspecto de langostas, le llama claramente langostas.
pero dice que tienen aspectos de caballos preparados para la batalla. Ya hemos analizado en todo este proceso que venimos con Apocalipsis, tanto qué significan los 5 meses, como también qué significa el hecho de que sean langostas, en apariencia langostas, a lo que él ve como langostas. Y también hemos visto qué significa el pozo del abismo, quién es el que abre el pozo del abismo, por qué dice que buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos, diferenciando entre la muerte y morir, para entender por qué, y luego dice que ellos buscarán con ansia la muerte y la muerte no la hallarán, pero buscando morir, no haya, la muerte también huirá de ellos. Todo esto lo hemos visto, todo esto lo hemos analizado y en nuestro estudio anterior analizamos cada uno de esos aspectos de la langosta, desde el hecho de ser como caballos preparados para la batalla, como si tuvieran su cabeza con una corona que al parecer era como de oro. Todo esto lo vimos y lo vimos básicamente para establecer qué, para establecer que todo esto nos habla de la apariencia, todo, ese cómo, ese parecía como, ese a semejanza de, nos habla desde apariencia. La palabra apariencia para el caso viene desde el latín, aparentia, que significa cualidad de lo que se muestra. O sea, tiene que ver más con la vista que con cualquier otro sentido. Por eso cuando el apóstol Juan hace uso allí del oído, del sentido del oído, es cuando él dice que el estruendo de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos que corren la batalla. Allí ya el cómo es con respecto al oído. O sea, lo que él oye es como el golpeteo de carros cuando van a la batalla. Entendamos que no es no, en aquel momento no era un terreno asfaltado, no era unas pistas, sino que era sobre piedra y sobre tierra. Entonces el sonido era un traqueteo, digamos de esa manera. Entonces el golpeteo de las alas, que además establecimos que corresponde a querubín, porque son 4 alas, que son las mismas 4 alas que contiene una langosta. Entonces, nos habla y ya establecimos también el por qué podemos hablar de que estos seres langostas no son la langosta como insecto, sino que corresponden a seres espirituales. Eso también lo estudiamos. Vimos de dónde bíblicamente se origina esta conclusión y por eso tenemos que iniciar con la premisa de que no son langostas insectos, sino que son espíritus. Y la otra, que lo que allí describe es la apariencia, o sea, el mensaje que nos quiere transmitir es de que lo que reina en este tiempo es la apariencia, es la vista, es lo que la gente ve, en lo que la gente se deleita. Ahora, dentro de la definición que nos da la Real Academia de la Lengua, nos dice que apariencia es aspecto o parecer exterior de alguien o de algo. Segunda acepción, verosimilitud, probabilidad. O sea, que algo se hace creíble a través de lo que parece ser, pero no es. Porque también la tercera acepción lo dice, cosa que parece y no es. La cuarta acepción ya hace tema específico sobre el teatro, dice, escena pintada sobre lienzo o representada con actores y muñecos, oculta por una cortina que se descorre en cierto momento de la presentación. O sea, es manifestar algo eh, que tiene la apariencia de ser real, de estar vivo, pero está controlado desde detrás de una cortina. ¿Ven? Todo esto para hablarnos de la apariencia. Entonces, miren lo que nos dice Juan 7, versículos del 6 al 9. Por favor, Martica, nos lees Juan 7, 6 al 9 primero. Entonces les dice Yeshua, todavía no ha llegado mi tiempo, en cambio vuestro tiempo siempre está a mano. El mundo no puede odiaros. A mí sí me aborrece porque doy testimonio de que sus obras son perversas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque aún no se ha cumplido mi tiempo. Dicho esto, se quedó en Galilea. El Señor siempre llega en el tiempo oportuno y su tiempo de llegada está muy próximo.
estamos a las puertas de su venida. Por lo tanto, cuando entendemos que la trompeta quinta es el tiempo que estamos viviendo, se hace más inminente que escudriñemos, estudiemos y nos nutramos de la verdad, porque la verdad es la única que nos puede guardar de aquel que vendrá con apariencia de verdad, pero todo su discurso será mero engaño. Aquel que habrá de recibir su don, su facultad, del padre de la mentira, que es a Satán. Ahora, miren lo que está diciendo aquí. Él está diciendo, para todo el mundo, para todos los seres humanos, siempre el hoy, este tiempo inmediato, es el tiempo oportuno. Pero esto también es una muestra de insensatez. El tiempo del Señor es nuestro tiempo. Y el Señor sabe aguardar el tiempo que el Padre, solamente el Padre, ha determinado para que cada hecho acontezca. Entonces, estamos en el tiempo en el cual el Señor ha llamado el tiempo de los gentiles. Y estamos viendo la coronación, la máxima expresión de ese tiempo de gentiles en la venida del antimachía para el cumplimiento del tiempo, de la cúspide del tiempo de los gentiles. Él dice, a ustedes no los aborrecen. ¿Por qué no los aborrecen? Porque ustedes no han manifestado toda la verdad, ni han frenado, ni han reprendido las obras de las tinieblas. Pero a mí sí me aborrecen, habla el Señor. Entonces, el tiempo del aborrecimiento de Yeshua, de apartar a Yeshua de la vida de las personas, no es hoy. Ese empezó desde el tiempo de la primera venida de Yeshua. Pero la manifestación global de ese aborrecer a Yeshua, ese sí es el hoy. Es una manifestación global. Entonces entendíamos que uno de los principios para las trompetas es que nos manifiesta eventos, características de los tiempos que en algún momento al principio era muy local, estaba en un punto de la geografía, pero que ahora es global, ocupa la totalidad de la tierra. Ya que estás en Juan 7, Martica, ¿no lees ahora Juan 7, 19 al 26? ¿No es Moisés el que os dio la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué queréis matarme? Respondió la gente. Tienes un demonio. ¿Quién quiere matarte? Yeshua le respondió, una sola obra he hecho y todos os maravilláis. Moisés os dio la circuncisión y vosotros circuncidáis a uno en sábado. Si se circuncida a un hombre en sábado para no quebrantar la ley de Moisés, ¿os irritáis contra mí porque he curado a un hombre entero en sábado? No juzguéis según la apariencia, juzgad con juicio justo, decían algunos de Jerusalén. ¿No es a ese a quien quieren matar? Mirad cómo habla con toda libertad y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido de veras las autoridades que este es el Mashiach? Todo este contexto está enmarcado en el hecho de negar lo que era evidente en el pueblo. El pueblo negaba lo que era evidente. El Señor les dice, ¿usted me quieren matar? Y dicen, no, no, se está siendo engañado por un demonio. Pero luego el mismo pueblo es el que dice, ¿no es este a quien quieren matar? O sea que sí existía conocimiento de la intención de eliminar a Yeshua de la vida de todos entre el pueblo, empezando por los propios sacerdotes, porque Yeshua les era piedra que incomodaba su caminar. Entonces, pero para que tengamos en cuenta de qué estamos hablando, aquí lo que básicamente nos dice es, no juzguéis según la apariencia, juzgad con justo juicio. O sea, los pueblos de este tiempo, de este momento, juzgan es de acuerdo a la apariencia, de acuerdo a lo que ven, a lo que está delante de sus ojos. Pero además, no solamente lo que está delante de sus ojos, sino lo que está delante de sus ojos y lo juzgan a partir de un corazón corrompido, un corazón entenebrecido, un corazón que ya lleva la intención. Y la intención no consulta a Yeshua, no consulta a la Torah, sino que consulta no solamente a la apariencia, sino a su propio deleite, a su propia conveniencia. Entonces, para entrar en calor, como dirían por ahí, dijimos, las langostas no son insectos.
son parte de del ejército de los cielos. En su mayoría, estos que se presentan son del ejército de los cielos, pero todos ellos son del ejército de los cielos, de los que se rebelaron contra Yeshua, o de los que contra Jehová, o de los que desobedecieron al ministerio que les fue encomendado por Jehová. Se rebelan contra Jehová. Son seres espirituales que han llegado a conocerse, y así es como aparece en las escrituras, como espíritus malignos, como Shedim. Y recordamos que uno de los elementos que caracteriza a estos Shedim es cómo se deleitan en el sacrificio de los niños, en cómo pueden pasar por alto y cómo pueden destruir a la infancia. Y ese tiempo lo estamos viviendo hoy. Ya lo analizamos en algún punto, en alguna de las reuniones que hemos tenido de estudio, analizamos cómo hoy en día se quiere conquistar para las tinieblas a los niños desde la más temprana edad, incluso aprobando el aborto como un medio de control de natalidad, como un medio de autonomía, como una manifestación de autonomía de la mujer y como una determinación de cómo disponer, como si ese ser no fuera un ser vivo, sino como si fuese un añadido, un elemento del cual se puede disponer sin mayor cargo de culpa. Pero eso pasa también, o sea, esa determinación también está alimentada incluso por el hecho de que ahora se quiere que los niños, eh, el homosexualismo conquiste a los niños desde la más temprana edad. Se les alienta manifestaciones y prácticas sexuales desordenadas y veíamos y decíamos, hay países en donde se le está diciendo a la gente, miren, a los niños se les viola siempre y cuando, o hay abuso del menor, cuando el niño no aprueba, oígase bien, el manoseo o el contacto incluso sexual, la intimidad sexual, cuando no lo aprueba es cuando hay una violación al derecho del niño. Pero si el niño lo aprueba, estamos hablando de niños que en su inocencia puede que no vean eso como algo malo, pero el mundo entero está diciendo, si el niño lo aprueba, allí no hay abuso. Allí lo que hay es una relación íntima entre dos personas. Hablando incluso de niños desde la más temprana edad, 3, 4, 5 años. Yo estoy en Colombia y en Colombia se discute y se cree que se va a aprobar una ley que permite que los niños escojan su género sexual desde los 5 años. Pero para elegir y votar por su presidente después de los 18. Algo que va a durar 4 años para el caso colombiano, como es el presidente, se le espera hasta los 18 cuando tenga una edad madura. Pero su sexualidad, su género, que ya analizamos que no se le puede llamar género, pero bueno, su sexualidad sí la pueden escoger para toda la vida desde los 5 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a los niños se les está alentando, y ustedes pueden verlo en las marchas del orgullo gay, cómo se llevan de niños desde la más temprana edad con su bandera multicolor, y cómo se les invita a que vistan los niños como niñas y a las niñas como niños. Yo le decía a una pareja, hablando hace poco sobre el tema del homosexualismo, yo le decía, yo no he entendido cómo es que una mujer decide volverse lesbiana y quiere tener intimidad con otra mujer, pero se busca una mujer que parezca hombre. Y arman pareja con una mujer que parezca hombre. Y lo mismo los hombres. Hombres que buscan a personas de su mismo, masculina, pero buscan hombres que tengan apariencia muy delicada y muy femenina. Entonces, eso forma parte del desvío, que no es otro desvío que no sea de índole sexual, pero están arrastrando a los niños dentro de esa misma caída. Y eso era lo que caracterizaba a los demonios, el deseo de recibir adoración mediante el sacrificio de niños. Ahora, el Señor no está diciendo que no juzguemos, ¿sí? Dice eso, no juzguéis según la apariencia, juzgad con justo juicio. Esa es la invitación que nos hace Yeshua, para que estemos atentos a juzgar según la Torah, no según las apariencias. Según nuestro Señor, no según las apariencias. Según el ejemplo de Yehoshua, no según las apariencias.
Lore, por favor, nos regalas Romanos 2, 1 al 16. Eh, Por eso no tienes excusa quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues juzgando a otros, a ti mismo te condenas, ya que obras esas mismas cosas tú que juzgas. Y sabemos que el juicio de Elohim es según verdad contra lo que obran semejantes cosas. Y te figuras tú que juzgas a los que cometen tales cosas y las cometes tú mismo, que escaparás al juicio de Elohim, o desprecias tal vez sus riquezas de bondad, de paciencia y de longanimidad, sin reconocer que esa bondad de Elohim te impulsa a la conversión. Por la dureza y la impenitencia de tu corazón, vas atesorando contra ti cólera para el día de la cólera y de la revelación del justo juicio de Elohim, el cual dará a cada uno según sus obras. Y a los que por la perseverancia en el bien busquen gloria, honor, inmortalidad, vida eterna. ¿Continúo? Sí, claro, tienes que llegar hasta el 16. Ok. Mas a los rebeldes, indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, cólera e indignación, tribulación y angustia sobre toda alma humana que obre el mal, del judío primeramente y también del griego. En cambio, gloria, honor y paz a todo el que obre el bien, al judío primeramente y también al griego, que no hay acepción de personas en Elohim, pues cuantos sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y cuantos pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Que no son justos delante de Elohim los que oyen la ley, sino los que la cumplen, esos serán justificados. En efecto, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley, sin tener ley, para sí mismos son ley, como quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia, y los juicios contrapuestos de condenación o alabanza, en el día en que Elohim juzgará las acciones secretas de los hombres, según mi evangelio por Mashiach Yeshua. Amén. Cuando él dice que juzguemos, él nos dice que juzguemos conforme a la Torá. Pero también dice algo muy claro. Dice que la guerra última, la de los hombres, es contra la Torá, que se rebelan contra la Torá. Y cuando se rebelan contra la Torá, son indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia. Pero ¿de dónde nace esto? Dice que toda esa práctica de ir pecando contra la Torá es la que hace que se desarrolle en el ser humano un corazón duro, un corazón impenitente, un corazón que no se arrepiente, un corazón que con, con sus obras atestiguan la realidad de lo que hay en sus corazones. Entonces, el juicio, el Señor no está diciendo no que nos juzguemos, está diciendo, miren, si ustedes cometen los mismos pecados que aquellos a los cuales ustedes les dicen que no los cometan, ustedes mismos se hacen partícipes de una mayor condenación, porque conociendo la verdad, no la viven, pero manifiestan que la conocen reprendiendo al otro. Entonces nos invita a que andemos en santidad. Pero ¿qué es andar en santidad? Andar en el temor a Jehová cumpliendo la Torá. Pero en este tiempo que se quiere eliminar de las vidas la persona de Mashiach, la persona de Yeshua o de Jesucristo, y eliminar de las vidas la verdad, lo hacen a partir del hecho de negar o distanciarse de la Torá. O sea, en resumen, lo que nos está diciendo no es que nos juzguemos,
es que no pequemos, porque allí cuando pecamos, nuestro juicio nos hace más culpables. No es que no juzguemos, es que no malinterpretemos y no hagamos uso indebido de la paciencia de Jehová, porque la paciencia de Jehová es para procurar arrepentimiento, salvación en las vidas de las personas. No es una autorización para cometer pecado. No es que no juzguemos, es que lo hagamos solo para exaltar la verdad de la Torá, no con el ánimo de subordinar a nadie, ni con el ánimo de humillar a nadie, ni con el ánimo de condenar a nadie. Es para la exaltación de la verdad que hay en la Torá. No nos está diciendo que no juzguemos. Lo que nos dice es que no lo hagamos apresuradamente, ni que lo hagamos según las apariencias, ni lo hagamos sometidos a un corazón mundano, carnal, perverso, sino que lo hagamos conforme a la verdad en la pureza de un espíritu arrepentido, de un corazón transformado por la palabra. Ahora, cuando cumplimos, digámoslo así, estas sencillas reglas al momento de juzgar, es la mejor manera para no caer en el engaño de las apariencias. Ese engaño de las apariencias, el engaño del desviarnos de la verdad, proviene de los seres espirituales. O sea, está manipulado, como vimos dentro de la apariencia. El mundo que peca son solamente aquellos que manifiestan como un titiritero está moviendo los hilos detrás de las cuerdas, y esos titiriteros son espíritus malignos que hoy en día se conocen como demonios, pero que bíblicamente se llaman sherim. Por eso lo dice 1 Timoteo 4.1. Por favor, Luigi, ¿nos regalas 1 Timoteo 4.1? Sí. Primera de Timoteo. ¿Dónde está? En la Biblia. Ah, en la Biblia. 1 Timoteo 4.1. Okay. Dame un minuto. Tranquilo. Dice, el Ruaj explícitamente dice que en el Aharit Yahamín algunas personas apostarán de la fe, poniendo atención a espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios. En los últimos tiempos, ¿no? En los últimos tiempos apostatarán de la Sí, fe. sí, así es. Esa es pero ¿a quiénes están escuchando? Espíritus de engañadores. Engañadores. Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjense cuál es la fuente. O sea, para aquellos que piensan que es una locura llegar a pensar que lo que está hablando de las langostas son espíritus engañadores, y que esa manifestación de esos espíritus no está diciendo Juan que sea visible. O sea, no es que un día nos levantamos y vimos un montón de langostas moviéndose por todo lado, con melena como si fueran de mujeres y con dientes como si fueran de león. No, él está diciendo que la manifestación de estos, como estas apariencias, es evidente en la conducta humana, pero que su fuente es espíritus engañadores y demonios que siembran esa doctrina en los hombres. ¿Ven? Ahora, ¿qué doctrina es la que están sembrando? Nos la dice, por ejemplo, 2 de Pedro 2:3-10, que la voy a leer. Dice, conociendo primero esto, en los postreros días, o está hablando del mismo tiempo que está hablando Timoteo. Ahora lo habla Pedro, o sea, ya no lo habla ni siquiera Pablo o Shaul. Aquí lo habla Kefa. Dice, en los postreros días vendrán burladores. La característica que él pone como primera es que se burlan, andando según sus propias concupiscencias, su propia mentalidad, sus propios deseos, sus propios conceptos. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, o sea, de su venida? Pues desde que durmieron los padres, todo permanece igual desde el principio de la creación. O sea, creen ahora saber más acerca de las escrituras, y someten a juicio las promesas del Señor. Entonces dice, en respuesta, el mismo Kefa dice, en el 5 dice, ciertamente, ellos
ignoran voluntariamente, o sea, a su propio acomodo, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Cosas por las cuales el mundo de entonces, hablando de la época de Noé, pereció inundado por agua. Pero los cielos y la tierra de ahora quedan reservados por la misma palabra, o sea, por las mismas promesas, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, de la perdición indica de la condena de a estos. Dice, Perdón, pero mami, amados, no es, ¿qué cita bíblica es esa? esa es segunda de Pedro, te estoy citando, segunda de Pedro 3, 2, 3 al 10. Segunda de Dice, Pedro. 2, 3 al 10. Dice, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor, para Elohim, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda la promesa. Miren lo que dice, o sea, el Señor tiene su tiempo. Por eso el mismo Yeshua ha dicho para ustedes, cualquier tiempo es oportuno y siempre quieren ya, pero el Señor dice, no retarda la promesa, como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente, lo que leíamos anteriormente, hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. También lo leímos anteriormente. Ahora, ¿qué dice? Pero el día del Señor vendrá, es ineludible, allí no hay falla, no va a faltar ese día, como ladrón en el cual los cielos desaparecerán con un gran estruendo y los elementos se disolverán con el intenso fuego y la tierra y las obras que hay en ella serán descubiertas. Llegará un día en el cual todo esto, efecto espiritual sobre lo físico, será manifiesto. Dime, Martica. Es segunda de Pedro 3, no 2. 3. Ah, 3, 3, 3 y 3, 3. 3, 3, 10. Segunda de Pedro 3, 3 al 10, sí. Corrijo entonces también aquí en mi... Gracias. Tienes toda la razón. Ahora, para que veamos que estamos enfocados en el camino correcto, Lore, por favor, nos regalas Primera de Reyes 22, 16 al 23, Sí, para pero, que entendamos cómo esos seres espirituales están influenciando. Dale. ok. Pero el rey le dijo, ¿cuántas veces tengo que hacerte jurar que no me digas sino la verdad en nombre de Jehová? Entonces él dijo, vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor, y a Jehová que decía, estos no tienen amo, retorne cada cual a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te dije que no profetizaría acerca de mí el bien, sino el mal? Y él dijo, por eso oíd la palabra de Jehová. Vi a Jehová sentado en su trono y al ejército de los cielos alrededor de él, a su diestra y a su siniestra. Y decía Jehová, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y uno decía de una manera y otra de otra, y otro de otra. Y se presentó un espíritu ante Jehová y dijo, yo lo induciré. Y le dijo Jehová, ¿de qué modo? Y él respondió, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, ciertamente, lo inducirás y prevalecerás, ve y hazlo. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, pues Jehová ha decretado el mal contra ti. Entonces, miren acá, ¿cuál es la función de esos espíritus? Inducir. Y el espíritu que más induce es el espíritu de mentira, de engaño. Miren que el mismo Señor pregunta, ¿quién inducirá
Acá, ¿para qué? Para que caiga. ¿Y quién es el que se levanta? Un espíritu de mentira. Y él dice, yo lo induciré. Y la respuesta que da el Señor dentro de todo esto para confirmar que no estamos cerrados es que dice, ciertamente lo inducirás y prevalecerás. Es el mismo Pablo, el mismo Shaul dice que todo lo que vemos en las escrituras, en la Torá, en la parte que corresponde a la narración de Israel, en lo que se conoce como Antiguo Testamento, simplemente es la sombra para nuestra instrucción. Entonces allí nos está instruyendo y nos está diciendo, mire señores, todo lo que vemos, todo este desorden en la sociedad es inducido por espíritus de demonios que traen mentira a la humanidad. Entonces nosotros no podemos ahora venir aquí a desconocer que el tiempo que estamos viviendo es el tiempo que nos dijo Pedro y es el tiempo que nos dice Timoteo. Un tiempo de mentira, de burlarse de la Torá, de querer anular a Yehoshua, desconocerlo, de querer, y que lo están logrando además, alejar al hombre, al ser humano de la Torá, de la palabra de verdad. ¿Y lo están consiguiendo para qué? Para que el hombre caiga y están preparándole todo el camino al antimachía. Así como un día el Señor dice que en Juan, Juan el bautizador, Juan el inmersor, o Juan el Bautista, vendría la preparación del camino de Mashiach en su primera venida. Ahora el mundo entero está preparando todo para la venida, para el advenimiento del antimachía, que vendrá con mentira, porque los espíritus ya han inducido a través de la mentira a la humanidad a su desvío, al desconocimiento e incluso a rebelarse contra la verdad de manera intencional. El hombre simplemente ha cambiado los valores y al cambiar los valores ahora acepta el pecado como una opción y la elige de manera consciente. Martica nos regala 2 Corintios 11, 9 al 15, por favor. Y estando presente con vosotros, cuando tuve necesidad no fui una carga para nadie, porque los hermanos que fueron de Macedonia proveyeron lo que me faltaba, y en todo me guardé y me guardaré de seros carga. Es una verdad del Mesías en mí, que esta gloria no me será impedida en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo. Elohim lo sabe, pero lo que hago lo seguiré haciendo para cortar el pretexto de quienes desean un pretexto para ser hallados iguales a nosotros en aquello que se glorían. Porque estos son falsos apóstoles, obreros deshonestos, en que se disfrazan de apóstoles del Mesías. Y no es de extrañar porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es muy extraño. Y también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, el fin de los cuales será conforme a sus obras. Como andan en la mentira y en el engaño de Hasatán, pues desde luego recibirán la misma condena de Hasatán, ¿sí? Porque están haciendo lo que Hasatán y los espíritus de aquellos que se disfrazan como ángeles de luz les están induciendo. Miren que la palabra que utiliza allí dice, porque se disfrazan de apóstoles, dice, porque estos son falsos apóstoles. Miren que la palabra apóstol significa mensajero, sino que actualmente, desafortunadamente, en desconocimiento de esto, piensan falsamente que el apóstol es el que está sobre el resto. Entonces, aquellos que predican el evangelio y tienen una iglesia grande, ahora se les llama apóstoles, porque están sobre muchos. E incluso se ha llegado o sea, lo hacen tan voluntariamente, conociendo la verdad, que se manifiesta en hechos como, por ejemplo, de que ahora hay unos que aparecen y dicen, es que nosotros estamos por encima de los apóstoles. ¿Cómo se hacen llamar? Arcángeles. Porque saben que apóstol, ángel o melec, o malak significa mensajero. ¿Ven? Entonces, sino que ellos le dan un cargo mayor, se disfrazan como ministros de justicia, pero no son ministros de justicia porque no enseñan la verdad de la Torah. La palabra que se utiliza allí es para ese parecer, esa apariencia, es la palabra homoiomata, ser semejante a, andar en similitud a,
tener una semblanza parecida a, es parecerse, pero no ser. Es asemejarse, pero no ser. Es la mentira y el engaño de aparecer como sin ser eso. O sea, hoy en día la gente incluso valora más el parecer que el ser. Y eso lo hacen ¿por qué? Porque el mismo Satán ha dado la instrucción de que sus apóstoles prediquen ese tipo de falso evangelio, de falsas buenas nuevas. Unas buenas nuevas dirigidas a consentir la desviación, la rebeldía y el pecado. No invita al arrepentimiento, como la Torá sí nos invita al arrepentimiento. Apocalipsis 9, 7 al 10, lo leeré yo, dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la batalla, y sobre sus cabezas había como coronas al parecer de oro. ¿Por qué no dice y tenía coronas al parecer de oro, sino que hace énfasis en y sobre sus cabezas había como coronas al parecer de oro? Vamos a entender. Y sus caras eran como rostros de hombres, tenían cabelleras como cabelleras de mujeres, y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas hechas de hierro, o sea, con apariencia de hierro, no de hierro. El estruendo de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos que corren a la batalla. Tenían colas semejantes a las de los escorpiones con aguijones, y su poder estaba en sus colas para dañar a los hombres durante 5 meses. Ya explicamos esa similitud con el escorpión, pero hoy nos enfocaremos es en esa palabra que se repite de una manera tan incluso como diversa. Dice el aspecto, o era semejante, o había como, o al parecer, o eran como, ¿sí? Ese énfasis en el aspecto. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la batalla. Ya lo explicamos, que estos caballos tenían la actitud y la formación para presentar batalla de manera ordenada, pero que incluso en gran manera desconocen la totalidad del plan, pero solamente saben que hay provecho, hay un botín de recompensa para si salen victoriosos de esa batalla. Y son alentados en medio del engaño, estos espíritus que también son engañadores, son alentados a presentar batalla contra la verdad y engañar. Allí ellos no van a presentar la mentira de manera evidente, sino la van a presentar mediante el engaño. Luigi, ¿nos regalas por favor segunda Timoteo 2:20 al 23? Sí, dice, pero en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos ciertamente para usos honrosos y otros para uso común. Así que si alguno se limpia de esas cosas, será un vaso de honra, santificado, útil para su amo, preparado para toda buena obra. Huye de las pasiones juveniles, sigue en pos de la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Jehová, pero evita las controversias necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Miren que si hoy en día, no sé si ustedes han ido a los almacenes de decoración, ustedes encontrarán jarros, cuadros y un montón de artículos que parecen de metal, pero no son de metal. Solamente la pinturita que le echan por encima o los detalles que le hacen parecer de metal, pero en su mayoría son, por ejemplo, de yeso o son de aglomerado de madera, Mauri, se frizó. Shalom, hermanos. Regresamos en unos instantes.